Muy buenas tardes a todos. Un gusto ver a muchas caras conocidas acá, colegas que nos ha tocado trabajar en distintos lugares del país. Así que y agradezco también a GSK la invitación. Yo soy un fanático de ocupar estos espacios para promover la vacunación en los adultos, que somos los olvidados de las vacunas. Nosotros cuando estudiamos medicina nos enseñaron que las vacunas eran para los niños. Por lo tanto, no tenemos ese chip y estamos tratando de migrar ese chip en las escuelas de medicina, pero también en los médicos que ya son especialistas como ustedes. Y también les agradezco a ustedes por venir, porque no todos se interesan en este tema que, como dijo el doctor Donoso, es demasiado relevante como para dejarlo guardado en un cajón. Y por eso yo quiero hablarle hoy día, y yo les digo que estoy muy feliz porque contamos con nuevas herramientas para los pacientes, pero no podemos usar estas nuevas herramientas si no usamos lo que tenemos también. Tenemos que usar todo lo que tenemos disponible y ojalá podamos migrar hacia un programa de vacunación universal que incorpore toda esta innovación que han aparecido en los últimos años. Y así esperamos que sea, porque nuestro país es uno de los países en Latinoamérica que tiene un más robusto programa nacional de inmunizaciones en niños, ¿ya? Así que tenemos que todos presionar para que eso cambie. Así que yo les voy a hablar, no mucho porque el doctor habló bastante claro sobre toda la fisiopatología, de las infecciones que están al acecho en los pacientes diabéticos. ¿Cuál es el impacto de las infecciones severas que son prevenibles en los adultos? Vamos a hablar de estas nuevas vacunas aprobadas por el ISP en pacientes que tienen diabetes mellitus, adultos con diabetes mellitus, y vamos a ver la disponibilidad de vacunas como una herramienta para la prevención. ¿Ya? Chile es el país en el mundo que más va a aumentar la cantidad de adultos mayores, alrededor de un 100% más que ahora, el año 2050. Por lo tanto, tenemos que estar preparados y tenemos que ofrecerle a nuestros pacientes no solo, y eso en la guía de geriatría y de promoción de la salud está, o sea, alimentación saludable, ¿cierto? Evitar el hábito tabáquico, hacer ejercicio, y la vacunación entró como una de los pivotales de la promoción de la salud y el envejecimiento saludable. Así que vamos a partir con un caso clínico para poner en perspectiva. Este podría ser un paciente cualquiera, en la consulta cualquiera de nosotros como médico internista, ¿cierto? O como médico de urgencia. Una mujer joven de 62 años que trabaja como cualquier persona en algo administrativo acá en la ciudad de Santiago, vive en una parcela, tiene 2 hijos adolescentes y uno de sus hijos había tenido una gripe 2 semanas antes, que ya se había mejorado, y sus antecedentes que ella tiene diabetes mellitus tipo 2, ya con neuropatía periférica, hipertensa, y tuvo una neumonía por COVID-19 el año 2020. ¿Ya? Ese dato también es importante. Toma sus medicamentos habituales para sus comorbilidades, ¿cierto? Antihipertensivo, estatina, su tratamiento para la diabetes, insulina, metformina y pregabalina para la neuropatía. Ahora, esta es una parte de la anamnesis que uno jamás se toma el tiempo quizás suficiente para preguntarle a los enfermos de las vacunas. ¿Ya? Lo digo porque cuando yo voy a ver una interconsulta en un paciente hospitalizado o un colega me deriva al paciente, yo reviso la anotación. Habitualmente la vacuna como que, lo mismo que como no nos enseñaron que las vacunas eran para los adultos, no lo preguntamos como en los niños, porque tenemos que saber el PNI, ¿cierto? Cuál le falta, cuál no le falta. Aquí tiene que ser lo mismo, tenemos que hacer una anamnesis de vacunas en los adultos. Muchos no se acuerdan, pero bueno, lo que exista nos sirve. Y curiosamente, fíjense ustedes que esta mujer se había vacunado con dos dosis de vacuna COVID-19, ¿ya? De mRNA, y la influenza se la había colocado hace 2 años la última. La neumococo no se la había colocado nunca. Imagínense una paciente que tuvo una neumonía, se fue de alta, se controló después con sus médicos tratantes, probablemente debe tener un cardiólogo, un diabetólogo, y no le había indicado nunca la vacuna neumocócica, ¿ya? Y eso también es un error nuestro, porque como médicos nosotros descansamos en que cuando el paciente vaya al vacunatorio, si es que quiere o si le interesa, a colocarse la influenza, que la enfermera se acuerde de revisar el registro si la paciente tiene la neumococo y ahí se la ofrece recién, ¿ya? Pero tiene que ser al revés. Y tampoco tenía su refuerzo de tétanos, que a los adultos les recuerdo que es cada 10 años, y el refuerzo de tétanos es una vacuna que es combinada. Tiene tétanos, tiene difteria y tiene pertusis. Y no olviden que la pertusis es una infección respiratoria también y produce neumonía y produce enfermedad en las personas adultas. Y de paso, aprovecho de contarles que
están resurgiendo muchos brotes de coqueluche en adultos y en niños en Latinoamérica y en otros países por han bajado las tasas de vacunación y porque los adultos no se revacunan como debieran. Bien, esta paciente consultó en el servicio de urgencia con un cuadro catarral de una semana de evolución, muy decaída, con una hemoglobina de 140 que no era de ayuna, fiebre baja, no tenía clínica de neumonía y se le hizo en ese momento un test PAC que salió positivo para influenza A, ¿ya? Que es el virus que está más circulando esta semana en nuestro país, y se indicó un manejo sintomático ambulatorio sin antibiótico y sin antiviral. ¿Ya? Podríamos discutir al respecto a eso, pero en general era una paciente que no se veía tan mal, ¿cierto? Y tenía buenos números. Pero la paciente persistió con síntomas. Ya llevaba una semana, persistió con tos seca, más decaída, y como ocurre mucho con nuestros pacientes, ¿ya? Y me imagino que con los de ustedes también, se automedica, ¿ya? Se automedica con antibióticos, que ya a mí me da dolor de guata cuando se automedican con antibióticos, pero ahora está mucho de moda, se automedican con corticoides también. No sé si les ha tocado, después de la pandemia sobre todo. Como que la prednisona está en todos lados, como que la gente toma prednisona por cualquier cosa. Bueno, y alcanzó a tomar, y a veces se toman unas dosis bien altas de prednisona, 60, 80 miligramos, así como que nada, y por varios días. Bueno, la paciente, como no mejoró, volvió a consultar ya con disnea en 48 horas, tenía dolor torácico, tenía fiebre alta que no cedía con los antipiréticos comunes y calofrío solemne, ¿ya? O sea, solemnemente la paciente estaba mal, ¿ya? Así que muy claramente el médico la ingresó a la unidad de paciente crítico, estaba hipotensa, requirió vasoactivo, ya tenía un estado metabólico, glicémico y ácido base bastante deteriorado, ¿ya? Compatible con un cuadro de cetoacidosis. Tenía ya algo de falla renal, ahí ustedes pueden ver que su hemoglobina glicosilada no era de las mejores, y por supuesto empezó tratamiento estándar en una unidad de paciente crítico, con antibióticos, con antiviral o celtamivir, ¿cierto? Y todo el soporte metabólico de fluidos, etc. Curiosamente, esta paciente a las 24 horas aparecieron positivos todos los hemocultivos con estafilococo aureus, ¿ya? Y se ajustó el tratamiento antibiótico, se negativizaron rápidamente los cultivos, un ecocardiograma de superficie que no mostró vegetaciones, ¿ya? Así que se asumió que el foco del estafilococo había sido el pulmón. En ese momento la radiografía que tenía del ingreso, que no se las puse acá, no mostraba mayores cambios, o sea, no tenía ninguna lesión, pero la paciente siguió con fiebre después de 5 días, ¿ya? Y observamos que aparece una lesión cavitada en el pulmón derecho, y se piensa que puede tener alguna agente oportunista, y efectivamente el biomarcador que usamos nosotros para buscar Aspergillus estaba positivo en sangre, que es el galactomanana, y en el lavado broncoalveolar también estaba positivo, y con el resto del estudio estaba negativo. Bueno, después de 5 días de antibiótico, en realidad son pocas las cosas que crecen en un cultivo corriente, excepto que sea una infección nosocomial, ¿cierto? Y el cultivo de hongo nos mostró el desarrollo de un hongo filamentoso, que está en todos lados, ¿ya? Yo no sé por qué sale tanto en las noticias que hay Aspergillus, porque Aspergillus, hasta acá tenemos Aspergillus, estamos respirando en este momento. Y a la paciente, lo que no es bueno es tenerlo en el lavado bronquialveolar, ¿cierto? En un recuento alto. Así que esta paciente tenía Aspergillus niger, porque sus macrófagos alveolares no habían podido digerirlo, y se le partió voriconazol, ¿ya? Y Aspergillus niger, bueno, es una de las especies de Aspergillus, ¿ya? El famoso hongo negro, ¿cierto? Que en la pandemia también estuvo de moda, y yo no sé por qué también a los canales de televisión les gusta mucho esto del hongo negro, porque es negro será, pero bueno. Esto es para poner en perspectiva que en realidad a los pacientes diabéticos les pasan cosas inhabituales, ¿ya? Y yo quise resumir todo lo que dijo el doctor Donoso en una diapositiva, porque para mí es muy complejo, pues lo hizo muy bien además, y yo quiero graficar que en el fondo, y es lo que nos enseñan a nuestros alumnos, que el paciente con diabetes es un paciente especial, ¿cierto? Y tiene esta tormenta perfecta, ¿ya? Esta tormenta perfecta metabólica, esta tormenta perfecta de alteración de la inmunidad, y también otras cosas, como por ejemplo la disautonomía, la pérdida de los fanerios, la piel es seca, es más seca, no tiene sensibilidad, y todo eso aumenta en que todos estos patógenos comunes y oportunistas puedan ingresar y traspasar las barreras innatas que tenemos, que son las mucosas y la piel,
y encontrarse con unas células inmunológicas que están bastante contundidas por la glicemia alta en forma persistente. Esto no voy a detallar mucho, pero ustedes vean cómo es el perfil de los adultos al año 2020. Ya muchos tienen patologías crónicas, pero también, por otro lado, hoy día los pacientes mayores están haciendo vida de jóvenes. O sea, hoy día vemos muchos pacientes con 80 años que están trabajando, que están activos laboralmente, que se están casando por una cuarta vez, que se van de vacaciones a África, ¿ya? Yo hasta de 90 años de repente me llega a la consulta del viajero alguien que me dice, no, me voy a África un mes. Y yo así como que me sorprende, me sorprende. Entonces, es gente muy activa, por lo tanto tenemos que intentar de que tengan una vida saludable. Y eso incluye a los pacientes diabéticos, a los pacientes cardiovasculares, neurológicos y pacientes con cáncer también, que son pacientes que hoy día también tienen muchas opciones de tratamiento y viven largamente. Y aquí viene el concepto de que esto de inmunoprevenible, ¿ya? De las vacunas, porque en los pacientes diabéticos en especial, las enfermedades inmunoprevenibles representan una alta carga de morbilidad y de mortalidad, ¿ya? El principal asesino de pacientes adultos mayores diabéticos infecciosos es el neumococo, ¿ya? Pero el neumococo no viene solo, ¿cierto? Viene normalmente acompañado por la influenza y por otros virus respiratorios que le abren la puerta del epitelio respiratorio para que provoque enfermedad invasora y de ahí obviamente provoca la neumonía, la meningitis o la enfermedad a distancia que vemos en algunos pacientes. Entonces, teniendo esta susceptibilidad aumentada y además de desarrollar complicaciones invasoras, o sea, quiere decir que se pasa de la raya el microorganismo y ya no solo va a provocar una bronquitis, una sinusitis, sino que va a provocar un desastre, ya sobre todo en un paciente tan descompensado como el que les mostré, donde su inmunidad está en una plegia absoluta y no tiene cómo responder ni defenderse, ya sea un microorganismo habitual o sea un oportunista como es el Aspergillus. Entonces, su mayor susceptibilidad, se defienden menos, por lo tanto tienen mayor incidencia que una persona que no es diabética. Y la severidad es mayor tanto en infecciones virales como en bacterianas, fúngicas, parasitarias, lo mismo. Y los grandes villanos, por su tema de cantidad y de prevalencia durante la época invernal sobre todo, son la influenza, el COVID-19, que no ha desaparecido. Les cuento que no ha desaparecido, porque ustedes se sorprendían cuántos colegas me llaman para preguntarme si tienen que vacunar a sus pacientes para COVID-19, ¿ya? Entonces, voy a hablar al final sobre el tema de la educación, pero tenemos COVID-19, BRS, que es una enfermedad que también afecta a los adultos y sobre todo a los adultos mayores y provoca neumonias muy graves, descompensa sus patologías cardiovasculares y sus patologías respiratorias. Son pacientes que tienen mayor estadía hospitalaria y en UCI. Ya les dije neumococo, estafilococo aureus, pero todos los patógenos respiratorios de la flora respiratoria, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, también producen enfermedad invasora en un paciente diabético. Aníbal ya se refirió a que los pacientes tienen estadías más prolongadas, pero también hay un tema que viene después del episodio de infección respiratoria en este caso. ¿Cuánto se demora el paciente en volver a trabajar? ¿Cuánto se demora en volver a hacer su rutina diaria? De ir al gimnasio, de salir con su familia, de ir a buscar a los nietos al colegio, ¿ya? Son un montón de cosas que ocurren en un paciente que tiene una infección severa. Además de aumentar también todo lo que dijo el doctor Donoso, el riesgo cardiovascular, el riesgo de accidente cerebrovascular, ¿ya? Y acuérdense el COVID-19, esto del post-COVID. ¿Cuántos pacientes quedaron con deterioro cognitivo después del COVID-19? Quedaron con secuelas de debilidad muscular, con disnea, ¿ya? O sea, va mucho más allá y por eso a mí me gustan los estudios cualitativos, porque exploran cosas que uno no se imagina o que muchas veces no pregunta en la consulta, pero fíjense ustedes aquí, en este estudio, que fue un estudio en pacientes que habían tenido neumonía, ¿ya? Y que se habían recuperado de su neumonía, y es un estudio observacional, y fíjense ustedes cómo después de mejorarse de la neumonía, los pacientes diabéticos en este caso, un 10% refieren que después de haberse mejorado, quedaron peor que como estaban antes de la neumonía, ¿ya? Y que se sigue afectando su calidad de vida. Y un 18%, ¿ya? O sea, el promedio se demoraron 18 días en volver a realizar sus actividades habituales, ¿ya? ¿Cuánto le cuesta eso a esa persona no trabajar 20 días? ¿Cuánto le cuesta a un país que una persona no trabaje 20 días?
¿Ya? ¿Cuántos pacientes deja atender un diabetólogo que está fuera de 20 días de la consulta? ¿No? Pónganle números, no sé. Pero es que los números son importantes, porque cuando yo le digo al paciente, tienes que vacunarte para el neumococo. No, pero si ya me la pusieron. No, pero tienes que ponerte la otra, tienes que ponerte la Prevenar 13, que es la conjugada. Bueno, el diabético la tiene en el grupo especial, como les voy a mostrar, pero no, es que cuesta 70 lucas. Oye, ¿cuánto te cuesta dejar de trabajar una semana? ¿Cuánto te cuesta el amoxiclavulánico o cuánto te cuesta el tribobal que te compras cuando te resfrías y vas a la farmacia para no ir al doctor y te automedicas? Mucho más que lo que te cuesta la vacuna. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que decirle a los pacientes, ¿ya? Y volviendo un poco a lo que le estaba comentando, de que las enfermedades inmunoprevenibles, porque usted dice, ya, ¿por qué está hablando del hongo negro? No, no es que sea el hongo negro, lo que pasa es que el hongo negro es una consecuencia de la influenza y de la diabetes, por supuesto. Entonces, ¿cómo vamos a evitar estos desastres infectológicos si no partimos por lo básico? ¿Ya? Si no partimos por vacunar a las personas con las cosas que tenemos disponibles, que son de bajo costo, que están gratuitas en el sistema. ¿Ya? Porque sabemos que los pacientes, en general, con infecciones respiratorias, se infectan de enfermedades invasoras, ¿ya? Y aquí lo que destaco es que en SARS-CoV-2, y eso lo vimos en la pandemia, los pacientes se sobreinfectaban poco, ¿ya? Y cuando se sobreinfectaban, era neumococo o era estafilococo áureo. En influenza pasa lo mismo, pero es mucho más frecuente. Neumococo le gusta la influenza, le gusta amigarse con la influenza, y también aparece hemófilos influenza en los pacientes que tuvieron neumonía con influenza, y en virus respiratorios sinciciales neumococo también, ¿ya? Para que tengan una idea. Entonces, esto nos sirve porque sabemos también que los pacientes cuando tienen una enfermedad viral, hay algunos pacientes que cuando decidimos y pensamos que pueden tener una infección bacteriana, son los agentes que tenemos que cubrir. Entonces, cuando a mí voy a ver un paciente a la UCI que llegó hace un día y está con piperacilina, tazobactam y vancomicina, yo le digo al residente, ¿pero qué estáis tratando? O sea, si este paciente viene de su casa, déjate leer el Sanford, le digo yo, que son pacientes de Estados Unidos, ya estamos en Chile. Así que, y ni siquiera en Estados Unidos habría que dejarle ese esquema al paciente, pero son cosas que tenemos que estar reforzando continuamente. Y a modo de resumen, aquí ustedes tienen cómo influenza, COVID-19, BRS, y agregamos aquí el herpes zóster, tienen complicaciones en pacientes con comorbilidades crónicas, que son cerebrovasculares, neurológicas, cardiovasculares, que le van a dejar una secuela de por vida. Ahora, entrando en el terreno del VRS, ¿ya? Como les dije, es un virus que circula durante toda la estación invernal y afecta a personas de los extremos de la vida, ¿cierto? Recién nacidos y hasta los 6 meses, que gracias a Dios en este país se implementó una estrategia con inmunidad pasiva, y eso ha logrado reducir a 0 las muertes en niños, pero nuevamente están olvidados el otro extremo, que son los adultos mayores. Esta es una cohorte de Estados Unidos, en la cual, esta es de la temporada 2022-2023, donde ustedes pueden ver cuál es la carga de enfermedad del VRS en los mayores de 60 años, ¿ya? Y provoca entre 60 y 160.000 hospitalizaciones y 6.000 a 10.000 fallecidos anualmente. Ahora, ustedes ven ahí por grupo etario, ¿ya? Ven por grupo etario y ven también si los pacientes estuvieron ambulatorios, estuvieron hospitalizados, esas son las barritas, ¿cierto?, de colores, enfermo, hospitalizado, en la UCI y muertes, ¿ya? Y vemos que se mueren más los mayores, ¿cierto?, que también ingresan más a la UCI, pero interesante de esta cohorte que más del 50% eran mayores de 75 años, que se hospitalizan por VRS, el 20% más o menos eran residentes de instituciones, ¿ya? Por lo tanto, los brotes, ¿cierto?, los brotes que tenemos en estas instituciones, por cualquiera de los virus respiratorios, pero VRS es uno de ellos importante. Y el 20% tuvieron complicaciones graves, que los obligó a entrar a la UCI, a un 17%, a conectarse a ventilación mecánica, a un 5%. Y, obviamente, en la mortalidad global de esta cohorte fue de un 5%. Ahora, si vamos a ver por comorbilidades, vemos aquí que más del 95% de estos adultos que se hospitalizaron por VRS tenían más de una comorbilidad. Y ahí están las comorbilidades más importantes. Y para mí fue una sorpresa cuando empecé a revisar esta data que, fíjese usted, la obesidad era la más prevalente en todos los pacientes hospitalizados, ¿ya? Y si nos vamos hacia la derecha, fíjese usted que la diabetes viene siendo como peleando la segunda con el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Por lo tanto, de los pacientes que estaban hospitalizados, y nuevamente aquí está por edad las barritas, alrededor del 30 o 40% de esos pacientes tenían diabetes o tenían obesidad, ¿ya?
y muchos tenían más de una comorbilidad. ¿Mm? Bien, entonces disponemos hoy día de vacuna inactivada contra el VRS, ¿ya? Está aprobada en Chile por el ISP y está aprobada para adultos mayores. Esta es una vacuna inactivada de la proteína prefusión del virus y está coadyuvada con un ayudante que es ese número con letras que está ahí, que es el ACS01E, que eso presenta mejor el antígeno y estimula el desarrollo de inmunidad de memoria y inmunidad celular permanente. Este es el estudio pivotal en el cual, para no enredar mucho, se vacunó más de 12.000 personas en cada rama con vacuna, una dosis de vacuna versus placebo, ¿ya? Donde el objetivo primario era demostrar la eficacia para prevenir la infección del tracto respiratorio inferior, o sea, la neumonía, ¿ya? Ese era el objetivo primario del estudio, en mayores de 60 años. Y durante la primera temporada, pero el estudio se ha seguido mirando qué pasa en la segunda, la tercera temporada, que les voy a mostrar algunos datos. Y los objetivos secundarios era si prevenía por más temporadas y si servía revacunar, si era necesario revacunar, ¿ya? Las características demográficas aquí solamente quiero resaltarles abajo a la derecha, donde el 40% de los participantes tenían más de una comorbilidad en el grupo, en ambos grupos. Y estos son los resultados del estudio. El objetivo primario son los tres que están abajo, ¿cierto? Arriba es enfermedad respiratoria, después viene neumonía en pacientes con o sin comorbilidades, después viene pacientes con más de una comorbilidad y después vienen los pacientes más complicados, que fueron los severos, que son los que ingresan a UCI. Y fíjense ustedes que la protección el primer año fue entre 80 y 94% para estos tres grupos, y en el grupo con comorbilidades fue de un 94% para la primera temporada. Si nos vamos a la segunda y a la tercera temporada, si bien baja un poco, se mantiene la eficacia en un rango bastante bueno. ¿Ya? Si ustedes piensan, si se hospitalizan 10.000 pacientes, o sea, evitarme 6.000 hospitalizaciones no es menor. O sea, aquí no hay que mirarlo solamente desde el punto de vista individual. O sea, la eficacia vacunal y del objetivo primario, que era la primera temporada, es excelente. Y si nos vamos a las dos segundas, y por eso que no había una recomendación de revacunar con esta vacuna inactivada, por ahora. Y aquí también está, como si bien aumenta un poco la incidencia en las sucesivas temporadas y baja la eficacia en prevenir el objetivo primario, se mantiene bastante buena. Para que se hagan un ejemplo, influenza tiene una eficacia vacunal de más o menos un 45-50%, ¿ya? Entonces, con casi 25.000 participantes, se pudo ver que, aparte que la vacuna era eficaz, tenía un perfil de seguridad muy aceptable durante las 3 temporadas, que son 30 meses de seguimiento. Los adultos mayores de 60 años no reportaron diferencias mayores de efectos adversos graves o enfermedades inmunomediadas versus el placebo, y hasta el final del estudio no se habían demostrado casos de Guillain-Barré ni encefalomielitis diseminada. Termino ahí con BRS. Herpes zóster, otra patología muy frecuente que nosotros vemos mucho en ambulatorio y en hospitalizados. En ambulatorio porque consultan solo por el herpes, en hospitalizados porque cualquier enfermedad que tiene el paciente le reactiva sus enfermedades latentes, porque esta es una enfermedad latente. Es la peste cristal que la tuvimos cuando niños, o varicela, y se nos reactiva por la inmunosenescencia o por otros factores de inmunodepresión. Lamentablemente a las mujeres les da más que a los hombres, no sé por qué, ¿ya? Y la incidencia en la vida es muy alta, 20 a 40% en la vida. Por lo tanto, esta vacuna viene a cerrar un gap muy importante, y por eso yo soy una de las personas más felices en Chile que haya llegado la vacuna, porque casi todos los países de Latinoamérica ya la tenían y en Estados Unidos ya estaba aprobada hace más de 5 años. Por lo tanto, hoy día vamos a tener una herramienta para prevenir esto, que es realmente dramático para los pacientes cuando lo tienen y cuando se hospitalizan, ¿ya? Las complicaciones son muy severas, las neurológicas, cuando ocurren. La neuralgia podorpética es una pesadilla, sobre todo los que tienen la neuralgia más persistente, y también se complican con otras cosas como sobreinfecciones bacterianas, dejan cicatrices horribles en la cara o en el cuerpo. Y la noticia era que había sido aprobada recientemente por el ISP y está en vías de aparecer en nuestros vacunatorios privados por ahora, y esperamos que esté considerada para las futuras programas en vacunación de adultos. No voy a referirme más a esto, pero en pacientes con herpes zóster, que los que tienen comorbilidades tienen un riesgo aumentado de tener herpes zóster, y la edad, en el gráfico de allá, es uno de los factores más importantes, además de las comorbilidades. Y los pacientes diabéticos que tienen más de una comorbilidad
también tiene mayor incidencia de herpes zóster. Ahora, ¿por qué también es importante la vacuna? Porque el tratamiento que tenemos que ofrecer a los pacientes no es muy bueno. Es darle antiviral si es que lo partimos antes del tercer día, porque después del tercer día se ha visto que no tiene mucho efecto. El dolor, muchas veces tenemos que combinar cosas. Sabemos que los corticoides aquí nos sirven y tenemos que combinar tramadol, antiinflamatorio, les da gastritis, les sube la glicemia a los pacientes, etc. ¿Ya? Entonces, el tratamiento que hoy día tenemos es solamente paliativo. Por eso es que es tan importante poder tener alguna estrategia preventiva. El adyuvante es el mismo, para que ustedes lo vean ahí, no voy a entrar en detalles, pero es un adyuvante que es una combinación de dos componentes, y el antígeno GE es una vacuna inactivada, no de virus vivo como la vacuna de zóster que existía antes, ¿cierto? Que es una vacuna que en Chile no está hace varios años. Y si ustedes ven ahí, se ve la respuesta inmunitaria con o sin adyuvante, y la respuesta con adyuvante es mucho más alta. Ahora, esto es fantástico porque la eficacia vacunal, si ustedes se recuerdan, con la vacuna de BRS, con Arexvy, era alrededor de 94% la primera temporada. Fíjense ustedes acá, 97, 98, 97, ¿ya? Excelente. Y con la edad no se vio mayormente afectada. Así que estos datos del estudio pivotal son muy interesantes. Y también, en cuanto a las complicaciones, de la eficacia vacunal con complicaciones relacionadas, lo mismo, ¿ya? En pacientes de mayores de 50 y mayores de 70, la neuralgia posherpética y complicaciones que no eran neuralgia posherpética tuvieron una eficacia también sobre el 90%. Aquí les estoy mostrando el perfil de seguridad de la vacuna. Fíjense ustedes cómo placebo y vacuna inactivada, efectos adversos leves, y tenemos efectos adversos graves, efectos inmunomediados, posiblemente inmunomediados, y tenemos la mortalidad, ¿ya? Que son números que en realidad no hay diferencias mayores entre los dos grupos. Eran 14.000 pacientes por cada rama, eran 12.000 en el estudio pivotal de PRS, aquí eran 14.000. Y aquí está la reactogenicidad de la vacuna, dolor, principalmente como cualquier vacuna, eritema, edema versus placebo, mialgias, fatiga y cefalea. Y escalofríos. Estamos estimulando el sistema inmune, o sea, esto es algo que ocurre y uno tiene que darse el tiempo para explicárselo a los pacientes, porque me dicen, no, doctor, que no me voy a vacunar porque el año pasado me vacuné y me dolió la cabeza. ¿Y qué quiere? Si la vacuna lo que tiene que hacer es eso, es como que usted manda a su sistema inmune al gimnasio, entonces tenemos que entrenarlo. Entonces, que le pase eso, claro, si lleva 3 días con fiebre, obviamente que eso no es normal, pero todo esto son efectos de 24 a 48 horas, ¿ya? Eficacia en pacientes diabéticos, ¿ya? Que tenían comorbilidad de diabetes al momento, también se mantuvo la eficacia al 90%. Y esto también es interesante porque hay muchas vacunas que en los pacientes con comorbilidades o con inmunodepresión, la eficacia vacunal cae bastante, ¿ya? Y esta vacuna, y con el adyuvante, es capaz de hacer esta eficacia vacunal en estos grupos de riesgo. Así que recordar que es una vacuna que no es una vacuna atenuada, sino que es una vacuna inactivada. Está indicada en adultos mayores de 50 años, independiente de sus comorbilidades, incluso si no tiene comorbilidades, y en mayores de 18 años que están en riesgo de sufrir herpes zóster por alguna comorbilidad, alguna condición especial. Se administra en 2 dosis, en esquema de la segunda dosis puede partir al segundo mes si uno quiere apurarse por si va a recibir una quimioterapia, un tratamiento biológico, lo que sea, pero en general en un paciente inmunocompetente nosotros se le indicamos a los 6 meses. Requiere cadena de frío y no está contraindicado en personas inmunodeprimidas, ni con enfermedades autoinmunes, ni con ninguna de esas cosas que nosotros mismos, los médicos, les decimos a los pacientes que no se vacunen, ¿ya? También a mí me sorprende mucho que nos digan, no, es que yo tengo lupus, entonces me dijo mi reumatólogo que no me vacunara. O me dijo mi broncopulmonar, que tengo una enfermedad pulmonar intersticial, entonces no me tengo que vacunar porque se me puede agravar la enfermedad de base. Es como que ustedes me dijeran que la diabetes se le va a agravar porque se pone una vacuna. A lo mejor le puede subir la glicemia un poco si le da fiebre, pero eso es algo transitorio, pero no le va a agravar la enfermedad, no lo va a hacer más diabético ponérsela. Y eso es lo que yo tengo que luchar constantemente en la consulta cuando le dedico, y hay que dedicarle 3 minutos, 4 minutos a hablar de vacuna al final de la consulta, ¿ya? Es como para despedir al paciente, uno tiene que meterse el chip que tiene que incorporar. Aquí está el esquema, ya les dije, son 2 dosis, cuando uno lo quiera acelerar, lo puede acelerar, ¿ya? Y quiero poner en perspectiva, para terminar, este es el esquema en Estados Unidos para los adultos, para que vean ustedes que es bastante más generoso que acá en Chile. Aquí en Chile lo que está en verde es lo que está gratuito para todos nuestros pacientes, mayores de 65 en realidad, eso es 50 en Estados Unidos.
Y los que están en amarillo están en el programa de vacunación especial en Chile. Nosotros podemos pedirlo para los pacientes diabéticos que se vacunen con esas que están en amarillo, ¿ya? Que son el tétano, que son la varicela, pero esta no es la varicela recombinante, ¿cierto? Es la varicela en los menores de 60 años, ¿ya? Que es una vacuna completamente distinta. En Estados Unidos ya se incorporó la vacuna BRS, las recomendaciones, ¿ya? En los mayores de 60 con comorbilidades y en los mayores de 75 sin comorbilidades. Hepatitis, meningitis, hemófilos influenza, todas esas podemos incorporar a los pacientes diabéticos, pero por programa solamente le podemos colocar al final, allá ustedes ven el neumococo, abajo al final, cayéndose casi de la tabla, y abajo están los programas, COVID e influenza, ¿ya? Así que por favor díganle a sus pacientes que se coloquen la vacuna COVID, ¿ya? Ha bajado incluso la cobertura en los trabajadores de la salud, cosa que es muy preocupante. Esta guía está en actualización, va a salir pronto o ¿cómo se llama el de los papas? ¿Cuándo sale el nuevo papa? Habemos papa, vamos a ver nuevamente un programa actualizado donde esperamos que estas vacunas estén incorporadas y vamos a poder pedir estas vacunas que los vacunatorios públicos y privados sean sin costo para los pacientes, ¿ya? Así que aquellos que no conozcan esta vacuna, o sea, esta guía, es bueno que la tengan en su drive para que la puedan consultar. Hay que llenar un formulario, que es lo que es una lata, pero bueno, es lo que tenemos. Y ahí en esa guía ustedes van a ver cuáles son las vacunas que tiene cada uno, y la diabetes es la cuarta de derecha a izquierda, y ustedes ven que tienen hartas vacunas que se pueden colocar los pacientes diabéticos. Hepatitis, fíjese usted, la Neumo 23 y la 13 también, la Prevenar 13 se la pueden colocar sin costo. La lata es que tiene que pedirle al vacunatorio a veces y a veces se pierde la oportunidad de vacunar al paciente ahí, ¿ya? Así que recuerden, ya las enfermedades infecciosas comunes aumentan la mortalidad, sobre todo en pacientes con comorbilidades cardiovasculares y metabólicas, ¿ya? Sabemos que recargan los sistemas de salud en invierno principalmente, pero tenemos estas herramientas para prevenir muchas muertes y muchas hospitalizaciones. Estas vacunas, todas las que están en los programas y las que están comercializadas, son vacunas muy seguras y son vacunas muy eficaces, unas más que otras, pero no podemos no indicárselas a nuestros pacientes. Creo que uno como médico tiene que informar qué es lo mejor para su paciente, porque hoy día hay muchos antivacunas también en las consultas, entonces no hay que pelear con los pacientes, ¿no? Yo no puedo decirle, oye, entonces búsquese otro infectólogo porque yo no lo voy a atender porque a usted no le gustan las vacunas, ¿ya? Y por eso que tenemos que liderar esto como médicos, y no como médicos infectólogos, estoy hablando como médicos generales, como médicos especialistas. Tenemos que traspasar esta información, ¿ya? De que existen estas herramientas y tenemos que disminuir los casos graves, ¿ya? Tenemos las vacunas en Chile, tenemos los vacunatorios, solo falta que se las indiquemos, ¿ya? Y por eso la comunicación con nuestros pacientes y con sus familias, porque a veces el que toma la decisión es el hijo o es el papá de alguien, entonces tenemos que informar, ¿ya? Educar y aclarar las dudas, las fake news. Y le quise poner una foto ahí. Bueno, ustedes saben que con el doctor Donoso los dos somos ex militares, no paramilitares, militares, ¿ya? Fuimos oficiales de sanidad del ejército. Y quise poner la foto porque esto es lo que estamos haciendo. Cada uno estamos trabajando por separado. Uno le está disparando a la influenza, el otro le está disparando al COVID, el otro le está disparando al neumococo. No, pues tenemos que tirarle la bomba a todos los patógenos que son inmunoprevenibles. Así que con eso termino. Gracias por su atención, doctor Donoso. Ahí sí. Debo hacer una aclaración. Fuimos militares los dos, pero el doctor Rosa tuvo más paciencia que yo. Él se retiró de comandante y yo de mayor, y yo hasta el copete, así que duré menos que él. Entonces, tenemos poquito tiempo, que estamos medio pasando el tiempo. Si quieren hacer preguntas. Allá hay la doctora allá. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Quería preguntar
en relación como a, o sea, qué ventaja tiene como la vacuna Shingrix sobre la Zostavax, que creo que era la que era antes. O sea, yo sé que la Zostavax estaba aprobada desde los 60 y que la inmunidad era menor y no prevenía neuralgia pues herpética, pero no sé si tienen como algo más. ¿Aló? Ahí sí. Gracias por tu pregunta, es una excelente pregunta. Nosotros antes colocábamos la Zostavax porque no teníamos otra cosa, ¿ya? Es una vacuna de virus vivo atenuado, ya que de hecho es el mismo virus que tiene la vacuna varicela. Lo que pasa es que tiene una dosis de 15 veces más virus que la otra, pero tenía muchos efectos adversos en los pacientes mayores y lo peor de todo, siendo que la ocupábamos porque no teníamos otra opción, era que no se puede poner en pacientes inmunodeprimidos porque es una vacuna inactiva, o sea, una vacuna viva. Entonces, un paciente que está en quimioterapia, un paciente que tiene una enfermedad inmunológica, a ese paciente sí que en realidad no sé, porque está tomando corticoides, no se la podíamos indicar. Entonces, como que teníamos amarradas las manos. Y hoy día sigue, en los países que está disponible, sigue indicada en menores de 60 años. Le bajaron la edad por lo mismo. Por eso que esta vacuna, que es inactivada y que tiene esa tremenda eficacia vacunal, la verdad es que es superior en todo sentido. Y es segura también. Yo le quiero hacer una pregunta, doctor Rosa. Usted como infectólogo, la vacuna, estas nuevas vacunas, la XBio Shingrix, ¿la tiene que indicar un infectólogo o la puede indicar cualquier médico? Esta vacuna debiera ser capaz de indicarla cualquier médico. Yo creo que es una vacuna que debería indicarse en la atención primaria, en el médico de familia, ya principalmente. Ya, si los infectólogos me estaban indicando las vacunas, estamos mal, porque ya llegamos tarde. Ya, normalmente a nosotros nos llega el paciente que ya tuvo la neumonía, que ya tuvo la meningitis, entonces partimos al revés. Por lo tanto, es todo lo contrario. Y por eso que es bueno lo que estamos haciendo hoy día, informarnos. Y ustedes van a informar a sus alumnos y a su familia y en todos lados, y el conocimiento va a trascender. Por eso que a mí me interesa que trascienda. Shingrix, Aregvi son vacunas espectaculares, pero mi concepto es que trascienda que los adultos se tienen que vacunar y se tienen que vacunar de las cosas que son importantes, y las cosas que son importantes son las cosas que hemos estado conversando, que son los que nos provocan problemas en los pacientes crónicos y los pacientes mayores. Yo estoy muy de acuerdo con usted. De hecho, como también enseñanza, uno como diabetólogo, como yo les decía en la presentación, uno la verdad que tiene tiempos tan acotados con los pacientes, en el fondo no se preocupa de la hemoglobina glucosilada, que está usando la insulina y se tome los medicamentos, que se cuide, que no deje fumar, que haga actividad física. Uno conversa, la parte social, cómo está la familia, un montón de cosas, le revisa los pies y se queda corto con el asunto de la vacunación. Y habitualmente, como yo les decía, uno muchas veces nos lo pregunta. Nos preocupamos en marzo con la influenza y nada más. Entonces, realmente las vacunas son muy buenas. Yo realmente me tocó estudiar para la presentación y son extremadamente buenas. Entonces, el llamado, una vez sobre todo, la Arexvy ya está disponible en los vacunatorios privados. Cuando salga Shingrix, probablemente para el paciente diabético, que es el paciente que nosotros nos enfocamos diariamente, es una muy buena vacuna, así que la invitación es a usarla. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va dirigida más que nada a la parte económica que se relaciona con la vacunación. ¿Cuánto es lo que una persona debiese considerar como presupuesto para poder ponerse, digamos, estas vacunas que no están dentro de la canasta básica de la vacunación en el gobierno de Chile? Me voy a referir a las vacunas en general, ¿ya? Y por eso en algún momento yo les hablé de que uno tiene que poner en perspectiva las cosas, ¿ya? Obviamente las vacunas son recursos costosos, ¿ya? Todas las vacunas en general, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que muchas veces, yo que me dedico a la medicina del viajero, de repente un paciente tiene que ponerse 10 vacunas porque se va un mes a África. Entonces le digo, ya, mira, de estas 10, prioricemos esta. Y lo que yo hago con muchos pacientes diabéticos, con cáncer, etcétera, mira, este año ponte la neumococo 13, ¿ya? Porque es el villano mayor. Y por supuesto, influenza y COVID. Y el próximo año, junto a las luquitas, te ponía esta. Me pasa con muchas mujeres, por ejemplo, que no tienen la vacuna papiloma, mujeres adultas, sexualmente activas. Le digo, ¿tú tienes la vacuna papiloma? No, pero si esa es para los niños. No, le dije, si es para todas las personas. Ah, ya, pero es que es muy cara, doctor. Le dije, ya, pero una vacuna que previene el cáncer. Entonces, ¿te fijas? Entonces uno tiene que ir teniendo los argumentos, ¿ya? Y lo que sí les puedo decir es que hay mucha variabilidad de costos de las vacunas dependiendo del vacunatorio donde uno vaya. Así que siempre yo le digo a los pacientes que coticen, ¿ya? Porque hay diferencias abismantes, ¿ya? Puede ahorrarse
mucho pecunio en ese ejercicio. Y otra cosa para complementar, independiente del costo, siempre hay un concepto que yo siempre digo a los pacientes, que es lo como inversión, no como gasto. La verdad es que se ahorran un montón de problemas. Es lo mismo que, por ejemplo, para los tratamientos antidiabéticos, hay algunos que lamentablemente son muy carísimos, pero la verdad es que el beneficio desde el punto de vista metabólico es enorme. Entonces hay que verlo como inversión. En el caso de estas vacunas, se van a ahorrar hospitalización, mayor estadía hospitalaria, mayor compromiso funcional después del alta, aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, es inversión. Yo creo que ahí uno les dice, hay que romper el tantito lamentablemente, pero en general es verlo como inversión, más que nada, en salud. Yo creo que ahí está la inteligencia de uno como médico tratante que conoce a sus pacientes, porque hay pacientes que los que uno tiene diversas estrategias comunicacionales. Los médicos a veces no nos preocupamos de esas cosas, pero de informar de cierta manera a los pacientes, a veces uno tiene más confianza con sus pacientes, puede hablar las cosas de una manera distinta y decirle, ya, mira, ¿cuántas piscolas te tomaste en el mes? Ah, no, me tomo el fin de semana, ya. Mira, si te tomáis 5 piscolas menos por mes, te puedes poner la vacuna en 6 meses más. O los que fuman, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta la caja? Yo así ocupo cosas simples, pero que sirven para que los pacientes entiendan y en realidad tiene razón, doctor. O sea, sean creativos en ese sentido. Yo acá, permiso, Patricia Malavé de GSK, soy gerente de producto de vacunas en el adulto. Y para complementar un poco la pregunta que tú realizabas, específicamente en el caso de Shingrix, por ejemplo, algo que también hay que considerar en los pacientes es la duración y la eficacia. Por ejemplo, tenemos vacunas que hay que irselas actualizando una vez al año. En el caso de Shingrix tiene una eficacia comprobada superior al 90% por 11 años. Entonces, si dividimos el costo de cada vacuna, de cada dosis, entre esos 11 años, definitivamente la calidad de vida y el impacto positivo en el paciente va a ser mucho mayor. Yo creo que por tiempo estaríamos listos. Les damos muchas gracias por su asistencia. Ojalá que haya quedado súper claro. Y acuérdense siempre el concepto, farmacoeconomía, a invertir en vacunas. Muchas gracias.